Presentamos su programa Enfoque en el Reino. ¿Qué tal, amigos? Les habla el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bassar, máster en teología en la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. Hoy, para compartir el tema ¿qué punto de vista tienes de Jesús? Tres principales y diferentes vistas de Jesús y de su condición de Hijo de Dios se han propuesto desde los tiempos del Nuevo Testamento. El público es en gran parte inconsciente de la guerra teológica y política por los siglos que se produjo en relación con los argumentos sobre la enseñanza bíblica acerca de quién era y quién es Jesús. Una lectura obligatoria es del libro Cuando Jesús llegó a ser Dios, por R.E. Rubinstein, Harcourt Brace and Company, 1999. Muchos practicantes parecen complacientes e indiferentes cuando les invito a examinar la cuestión crucial de la Biblia, identificar al Jesús de la Biblia como distinto de cualquier otro Jesús, según 2 Corintios 11:4, que puede ser ofrecido como Salvador. Para algunos estas cuestiones caen en la zona horrible de la doctrina, como dicen ellos, y que en América pragmática tiene poco o nada que ver con la vida cristiana verdadera. El estado de ánimo antiintelectual de nuestro tiempo erige una barrera contra el estilo bereano de búsqueda de la verdad de Hechos 17:11, que es meditación y el progreso hacia la verdad de la salvación. Segunda a los Tesalonicenses 2:10 al 13. Como cristianos, sin embargo, no podemos darnos el lujo de ser letárgicos, inmóviles. Los riesgos son demasiado altos. El fácil cumplimiento continuo de lo que siempre hemos creído, y hay que seguirlo creyendo, y que la mayoría no puede estar equivocada, puede ser la señal de que nuestra capacidad de discernimiento se ha embotado. Jesús y Pablo nunca hacen división o reconocen división entre la sana doctrina y la sana práctica. Creer falsedades doctrinalmente o no es peligroso, y las falsedades teológicas son especialmente perniciosas. La batalla por las mentes de los hombres, como dijo Schaeffer, se encuentra en el mundo de las ideas. Jesús, repetimos, no conocía ninguna división entre doctrina y vida cristiana. Para él, la verdad suprema era lo que importaba. O creemos lo que es verdadero o creemos lo falso. Y eso requiere de esfuerzo y una investigación para establecer la verdad en la medida de nuestras capacidades. Si alguna vez un verso instó a una solución a la necesidad que apremia, sería este. Hechos 17:11. Y estos, los bereanos, eran elogiados cuando escudriñaban diariamente las escrituras para ver si lo que estaban oyendo era la verdad. Aunque Jesús confirma el amor al prójimo como un deber cardinal de todos sus seguidores, no fue todo lo que enseñó. Él vino como el portador del Evangelio acerca del reino de Dios. El Evangelio era su creencia fundamental, ya que era la razón de su comisión. Él dijo en Lucas 4:43, debo predicar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también. Esa es la razón por la que Dios me envió. Aquí puede ser útil medirse la temperatura espiritual mediante la comparación del sentido propio de la misión con la misión de Jesús. Él ordenó que sus seguidores continuaran con la misma obra del evangelio del reino. Recuerde Lucas 9:60, Mateo 28:19, la gran comisión, verso 20 también, y Hechos 8:12, Hechos 20:25, 28:23 y el verso 31 además. Jesús también vino para fundar su iglesia. Iba a ser construida en la roca sólida, no de acuerdo con la regla de oro solamente, como importante que es la regla de oro, pero en realidad en una comprensión ilustrada de quién es Jesús. Esa es la roca, fundamento de la fe. Fue Jesús como maestro rabino quien probó la inteligencia de sus alumnos diciéndoles o preguntándoles, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, del 13 al 16.
Esta respuesta totalmente correcta de Pedro fue recibida con elogios entusiastas de Jesús. Felicidades, Pedro, porque carne y sangre, o sea, la sabiduría humana, no te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, o sea, una piedrita, pero sobre esta roca de su confesión voy a fundar mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. El punto de todo el Nuevo Testamento es que Jesús es el Mesías. Esta doctrina, columna vertebral, esta convicción central aparece repetidamente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, en 1 Juan, por ejemplo, 5.1, verso 5, verso 9, verso 10, verso 12, en 1 Juan 4.2 y en 2 Juan 7. Lucas y Marcos no dejan de incluir en sus informes el evento decisivo por el que Jesús estableció que su equipo elegido sabía sin ninguna duda que Él, su amo y Señor, era en verdad el Mesías. De acuerdo con la versión que nos da Mateo, Pedro identificó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La última parte del título interesante que identifica el modelo del creyente cristiano con el israelita ideal, como se predijo en Oseas. Se acerca el tiempo en que los del pueblo ahora apóstata, se dijo en el tiempo de Oseas, tendrán derecho a ser llamados hijos del Dios vivo. Recuerde Oseas 1.10. Jesús demostró el estado ideal de perfección. Marcos registra la identificación de Jesús en boca de Pedro como el Cristo, Marcos 8.29. Lucas como el Cristo de Dios, Lucas 9.29. Claramente entonces, ya que cada escritor tiene un punto solemne y claro, Mesías e Hijo de Dios son sinónimos virtuales. Es suficiente declarar que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esto describe la relación del Mesías con su Padre, pero Mesías e Hijo de Dios son títulos esenciales que definen al verdadero Jesús. Cualquier Jesús que no se ajuste a la imagen bíblica del Mesías no es sino imitación. Las confesiones son todas muy buenas, pero ellas, para decir su verdad, dependen del significado que atribuimos a las palabras que confesamos. Podemos producir los sonidos correctos y decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero si tal vez hemos sido engañados en una falsa idea de lo que significa Hijo de Dios en la Biblia, nuestra confesión carecerá de autenticidad. Cuando decimos Jesús es el Hijo de Dios, debemos decir lo que para Jesús y los apóstoles significa Hijo de Dios. Esta frase. La historia de la iglesia es un asunto tormentoso. Cristianos profesantes se han atacado unos a otros sin piedad con palabras y fuerza física. Se han excomulgado mutuamente. Se han anatematizado o maldecido entre sí. Se han desterrado e incluso se han matado entre sí con precisión por el tema: ¿quién es Jesús? ¿Cuál de los diversos Jesús que nos ofrecen los diferentes grupos cristianos es el verdadero Jesús, el que vivía y vive? Estas son las principales opciones disponibles. Número 1. Los que dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero se refieren a la creencia de que el Hijo existió desde la eternidad, que nunca hubo un tiempo cuando el Hijo no existía. Ellos dicen que Él fue eternamente engendrado. Pero aquí decimos, pocos, si alguno, puede ofrecer una idea clara sobre lo que podría significar esa frase tan desconcertante, eternamente engendrado. Ellos creen que no hubo comienzo en la generación de Jesús. El punto de vista número 2, que dice que Jesús es el Hijo de Dios, pero se refieren a la creencia de que el Hijo fue generado o engendrado por Dios su Padre en algún momento antes de la creación del Génesis. Esta generación se produjo en el tiempo, pero ya ve, en aquel tiempo. Y ellos dicen que hubo un tiempo en que el Hijo de Dios no existía. El punto de vista número 3 dice que Jesús es el Hijo de Dios, pero se refieren a la creencia de que el Hijo de Dios vino a existir cuando María concibió un hijo sobrenaturalmente bajo la influencia creativa del Espíritu del Padre.
El Padre hizo que el Hijo de Dios fuera engendrado en la historia, en Palestina, hace unos 2000 años atrás. ¿Cuál de estos puntos de vista, el 1, el 2, el 3, puntos de vista diferentes, se pondrá de pie bajo un un cuidadoso examen de toda la gama de las Escrituras? Es interesante notar que el punto de vista número 1, el llamado trinitario, también ortodoxo, ha sido sostenido por una gran mayoría desde la época de los famosos concilios de Nicea, 325, Constantinopla, 381 y Calcedonia, 481. Antes de esa época, en el siglo II, el punto de vista 2, que es llamado arriano, y fue una visión sostenida por muchos, pero hoy por los testigos de la Atalaya, fue predominante sobre o en una feroz competencia con la vista 1. Pocos saben que un gran concilio de la iglesia, en realidad un consejo más grande que Nicea, decidió que la visión arriana era la correcta y que todo el mundo debía aceptarla para seguir siendo un cristiano de buena reputación. Esto sucedió en el concilio de Rimini y Seleucia en el año 359. Muchos ignoran que hubo un tiempo en que en el Imperio Romano era oficial el arrianismo, un tipo de unitarismo, pero arriano. El punto de vista 3 coexistió con los otros dos puntos de vista. Tuvo muchos seguidores en el periodo preniceno, antes del concilio de Nicea. Aunque sus escritos fueron suprimidos, a menudo por el partido número 1, la ortodoxia, el catolicismo, que finalmente obtuvo la victoria teológica sobre la identidad de Jesús. Esto mismo siguen los evangélicos. Sin embargo, la vista 3, el punto de vista 3, es bien conocida esta visión por haber tenido una etiqueta, como le denominaban monarquismo dinámico. Este punto de vista fue insistente en que Dios era un monarca único y que su hijo estaba subordinado a él. Fue sostenido por el obispo Pablo de Samosata y en principio por aquellos como Marcelo de Ancira, que negó la existencia de un hijo de Dios antes del nacimiento de Jesús, y asimismo claramente defendido por su pupilo Fotino, obispo de Sirmio. Fue sostenido por los primeros cristianos judíos llamados ebionitas. Aparte de ellos, por ejemplo, se les adjudica el construir y mantener el concepto de concepción virginal. Este punto de vista 3 fue revivido por Miguel Serveto, a quien Juan Calvino autorizó ser quemado en la hoguera en 1553, porque Calvino pensó que solo la vista 1 debía ser permitida. La vista 3 se mantuvo en pie heroicamente y la mantuvo, por ejemplo, John Biddle en 1615-1662 en Inglaterra, por los italianos Fausto y Lelio Socino y sus seguidores, por los hermanos anabaptistas polacos, esto documentado, por ejemplo, en el Catecismo Racoviano, y por una serie de conocidos de los siglos XIX y XX y en el mundo contemporáneo. La vista 3 puede ser útilmente etiquetada como sociniana. Así que, la vista trinitaria, arriana o sociniana, ¿cuál de estas interpretaciones del significado del término Hijo de Dios puede reclamar que coincide con la Biblia? Podemos empezar por simplificar la pregunta. Los tres puntos de vista están de acuerdo en que Jesús es el Hijo de Dios en un sentido especial, el único Hijo de Dios. La pregunta es, ¿este Hijo de Dios tiene un comienzo? Y si es así, ¿cuándo fue y a partir de qué? La cuestión es, pues, acerca de los orígenes. Esa es la cuestión. ¿Es el Hijo de Dios de la Biblia una persona eterna, increada, igual a Dios el Padre? ¿Es una persona creada en la categoría de un ángel? ¿O es un ser humano originado por un milagro en el vientre de su madre? Una forma razonable de proceder a una respuesta es preguntar, ¿qué luz arroja la Biblia hebrea sobre nuestra pregunta? El Antiguo Testamento, como todos están de acuerdo, tiene mucho que decir acerca del Mesías antes de su llegada. ¿Qué clase de Hijo de Dios esperaban los judíos? Existen textos de la Biblia hebrea que nos enseñen a esperar al Hijo de Dios que renunciaba a una vida consciente en el cielo para entrar en el vientre de una mujer judía y nacer como un hombre revistiéndose de carne.
o mejor dicho, Dios hombre o ángel hombre, como dicen otros? La respuesta nos permite sugerir pocas dudas. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca del Hijo de Dios? Centralmente importante es el pacto davídico, 2 Samuel 7:14. Aquí nos encontramos con un Hijo de Dios prometido que va a surgir de la familia de David. Este Hijo de Dios no estaba ciertamente vivo en los días o en los tiempos de David. Él es el objeto de la promesa divina. Él no es, sino más bien que será mi hijo, dice el Antiguo Testamento. Y yo seré su padre, dice Dios allí en las Escrituras. Así también en Isaías 9:6, un hijo nacerá de Israel y se llamará su nombre admirable, consejero, el Gibor, o sea, héroe divino, reflejando la majestad divina, como describen Brown, Driver y Briggs, el léxico del Antiguo Testamento. Príncipe de paz. El hijo va a nacer cuando la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 7:14. Nadie puede razonablemente afirmar que este hijo prometido es otra cosa que un descendiente real de Judá y David, nacido milagrosamente, pero obviamente únicamente un miembro de la raza humana, la simiente de la mujer, según Génesis 3:15. Nadie en los tiempos del Antiguo Testamento podría haber imaginado, a la vista de las promesas, de todas las promesas mesiánicas, Deuteronomio 18:15-18, Moisés prometiendo un profeta, Números 24:17, la estrella de Jacob, Ezequiel 21:27, nadie en realidad diría que este hijo nacido de una virgen de hecho estaba vivo como un ángel o como Dios antes de su nacimiento y luego entraría en el mundo al pasar por el vientre de una mujer y se convertiría en un hombre. Comentaristas expertos sobre la Biblia hebrea están de acuerdo que la idea de la encarnación, o sea, la conversión en hombre de un hijo de Dios ya existente, sería ajena a la Biblia hebrea. De hecho, los judíos nunca han encontrado ningún tal no humano hijo de Dios en el 75% de la Biblia que llamamos el Antiguo Testamento. Los estudiosos de la Biblia hebrea a menudo han dejado constancia de negar que la posterior doctrina de la encarnación del Hijo se encuentre allí, en las Escrituras. Las vistas 1 y 2 sufren un golpe muy duro al comienzo de nuestra investigación. ¿Qué podrían los defensores de estas vistas ofrecer en defensa? Se podría responder que el Hijo de Dios prometido en realidad estaba operando en los tiempos del Antiguo Testamento bajo el título Ángel de Jehová. Se podría afirmar que cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen en Génesis 1:26, se podría afirmar acaso que Dios estaba dirigiendo su palabra a su Hijo ya existente, ya sea desde la eternidad o justo antes del Génesis. Sin embargo, muchos admiten que estos argumentos carecen de fundamento sólido. El ángel de Jehová era un ángel y Jesús nunca fue un ángel. Hebreos 1 se encarga de desmentir esto. Jesús nunca fue un ángel, dice. Y Dios no dijo mi hijo y yo hicimos, sino yo hice. Siguiendo con nuestro campo de investigación, en el Antiguo Testamento nos preguntamos, ¿cuál es el significado del término Hijo de Dios? Hemos encontrado el título en la promesa davídica, 2 Samuel 7:14, pero encontramos también que Israel colectivamente era el Hijo de Dios. Éxodo 4:22 y compárelo con Oseas 11:1. Y en el Salmo 2 tenemos el clásico pasaje sobre el Hijo de Dios. Él es el ungido de Jehová, es decir, el Mesías. Verso 2. Mi rey, pero mi rey que viene de Dios. El verso 6. Y mi hijo, yo te he engendrado hoy, del verso 7. Aquí la Biblia nos presenta un trío de sinónimos. El Hijo de Dios es el Mesías, el Rey de parte de Dios, a quien engendra Dios personalmente, en el tiempo, o sea, hoy. El hecho de que el Hijo es engendrado hoy descarta la vista número 1, la llamada ortodoxia, el catolicismo o evangelicatolicismo. Obviamente, un Hijo de Dios que no tiene principio no coincidirá con el Hijo de Dios, el Mesías, que ha sido engendrado hoy, Salmo 2, engendrado hoy, en un hoy, no en la eternidad. Lo que es más, el Nuevo Testamento está muy interesado en este versículo, en el Salmo 2.
El uso del Nuevo Testamento del Salmo 2.7, hoy te he engendrado, o yo te he engendrado hoy, ¿arrojará luz sobre la cuestión crucial de cuándo tuvo lugar esa procreación? Ciertamente sí lo hace. Por desgracia, hay versiones que confunden la traducción de Hechos 13:33, que cita el Salmo 2.7, porque nos lleva a creer que la procreación se produjo cuando Jesús resucitó. Eso es incorrecto, la traducción está mal. Hay un punto importante en juego. En Hechos 13:33, Pablo entregó los hechos esenciales de la fe. Él dijo: y declaramos las buenas nuevas de cómo la promesa hecha a los padres ha sido cumplida por Dios para sus hijos. Dios resucitó a Jesús. Note de que la palabra nuevo no aparece en el discurso de Pablo, sino que fue añadida por error en algunas versiones antiguas. Tal y como está escrito en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Los siguientes versos nos hablan de otra gran intervención de Dios en la historia. Y en cuanto al hecho de que Él lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo: yo te daré las misericordias fieles de David. Hechos 13:34. Así que hay dos eventos en Hechos 13. La generación o engendramiento o la traída a la existencia del Mesías, cuando Dios lo creó en el vientre de su madre, en el verso 33. Y en segundo lugar, la resurrección del Mesías a la inmortalidad. Ese es el verso 34. El punto principal es que hay que aprovechar que el Salmo 2, que prevé la generación del Hijo de Dios, declara que el evento es todo un acontecimiento en el tiempo. Es un evento que marca el levantamiento del Mesías como persona, como ministerio. Es decir, su generación, su procreación y la aparición en la escena de la historia. Compare con Hechos 3:26 y Romanos 9:17 cuando habla de ser levantado. No se hace referencia a un engendramiento del Hijo de Dios, ya sea en la eternidad, verso 1, o en un momento anterior al Génesis, verso 2, pero hay un nuevo testimonio bíblico supremamente importante del engendramiento del Hijo, del mismo modo que se esperaba de los datos que hemos presentado, cuando María quedó embarazada. Mateo registra en Mateo 1:18. Ahora bien, el génesis de Jesús fue el siguiente. La palabra griega aquí no es la palabra que simplemente significa nacimiento. Tiene el significado más preciso de origen. Señala el inicio de la existencia del Hijo de Dios. Antes de que José y María se reunieran, se juntaran, María se encontró que María estaba embarazada. Un embarazo que tiene su origen en el Espíritu Divino. He aquí el ángel del Señor se apareció en sueños a José y anunció estas palabras: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado, o sea, traído a la existencia, engendrado en ella, tiene su origen en el Espíritu Santo. Ver Mateo 1:18 al 20. Es importante observar que el ángel se refiere, en el verso 20, no a la parte que tuvo María en la creación del Hijo, su concepción, sino a la acción del Padre que engendra al Hijo en su seno. Este simple hecho es evitado por cualquier versión amañada, que traduce mal cuando geneten, transliteración del griego, al seguir la pronunciación griega moderna, geneten, engendrado como concebido. Hay evidencia aquí de sesgo por los traductores ortodoxos, para quienes la noción de generación del Hijo en la historia no es bienvenida. En la máxima autoridad, la de Gabriel mismo, Lucas registra el principio y ciertamente no es indicio de que hay algún otro principio. Un solo principio, el principio de la existencia del Hijo. En respuesta a la pregunta razonable de María sobre el embarazo en la ausencia de un padre físico, Gabriel, o sea, una pareja sexual, Gabriel explica de una manera que debería silenciar a todos los objetores. El Espíritu Santo, es decir, que recuerda la divina energía creativa de la creación de Génesis, Génesis 1:2, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y es por eso precisamente que el ser engendrado será santo y será llamado Hijo de Dios. No hace falta señalar que la declaración del ángel sería una verdad muy parcial en el caso de que el Hijo de Dios ya hubiera estado en existencia por los pasados milenios. El punto sucintamente de Gabriel es que la causa de la filiación de Jesús es el milagro creador por el que Dios actuó en María para engendrar a su Hijo, como Raymond Brown admite cándidamente.
El nacimiento del Mesías es su libro, página 291, y dice: esta declaración de Gabriel ha causado alguna molestia tanto a la ortodoxia, el verso 1, y al arrianismo. Vea el punto número 1 primero, y al arrianismo la visión número 2. De acuerdo con estos puntos de vista, el milagro en el seno de María es la base causal del derecho de Jesús para ser llamado Hijo de Dios. Esta es la vista 3. Si el trinitarianismo o el arrianismo fueran correctos, Jesús habría sido justamente el Hijo de Dios mucho antes de su concepción. En ausencia de cualquier versículo de la Biblia haciendo alusión a una generación del Hijo, como dice el punto 1, o en la eternidad, como dice el punto 2, o justo antes del Génesis, según el punto 2, mejor dicho, llegamos a la conclusión de que la Biblia no reconoce como Mesías a quien no sea el Hijo, cuyo origen y creación se remontan al acto único de Dios. En el reinado del rey Herodes, así como el Padre había producido a partir del polvo de la tierra a Adán, llamado Hijo de Dios en Lucas 3:38, el primer hombre, ese fue Adán. Pero ahora inaugura la nueva creación nuestro Dios al traer a la existencia milagrosamente al segundo Adán, el único virginalmente concebido, el Hijo de Dios. Juan de hecho describe a este Hijo de Dios, que es la expresión misma de la mente y la palabra de Dios, según Juan 1:1, como el único Hijo de Dios, Juan 1:18. Aquí estamos de acuerdo con los miembros del comité que decidió una D de clasificación para la lectura muy improbable, unigénito Dios, Dios unigénito. Es incorrecto. Ese Hijo, Jesús, es también el que mantiene al cristiano seguro. En 1 Juan 5:18, el que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no puede tocarlo. En algunas versiones, lamentablemente, no da este sentido. En verdad, como el distinguido teólogo sistemático y editor general del Nuevo Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento, Colin Brown, observó: Hijo de Dios, el título no es en sí mismo, dijo él, una designación de deidad personal o una expresión de distinciones metafísicas dentro de Dios. El hecho de ser hijo de Dios quiere decir uno que no es Dios. Esa es una designación para una criatura, indicando una relación especial con Dios. En particular, denota al representante de Dios, el vicerregente. Es una designación de realeza, identificando al rey como el Hijo de Dios. Ex Audito 7, 1991, página 88. En esta magnífica verdad, que podemos renovar en realidad nuestra confesión de Jesús, es en esta magnífica verdad que viene la renovación. Debemos confesar a Jesús como Hijo de Dios. Para ello debemos ponernos en la confesión roca, que cuenta con la aprobación vigorosa del Salvador, de Mateo 16:18, como el sello de participación y de pertenencia a su iglesia. Queridos hermanos, les agradecemos la atención dispensada al presente programa. Nos encontraremos en una próxima